proyecto se trata de diseño de estrategias preventivas para la reducción y respuesta ante el riesgo por inundación y concientización sobre el manejo de residuos sólidos en el asentamiento La Bendición de Dios del municipio de Maicao, La Guajira. Nuestro grupo está conformado por Luz Karina Blanco Pájaro, del técnico de gestión ambiental, Luis Camargo Polo, del técnico de búsqueda y rescate, y mi persona Jennifer Borley Caicedo Pina, del técnico de búsqueda y rescate. Sabemos que Maicao es un lugar desértico y que existen tipos de cambio climático muy esporádicamente, como una de las emergencias que se presenta, y la más común es por inundación por las fuertes lluvias que se hacen. Maicao está poblado por diferentes asentamientos de personas desertadas y retornadas del municipio vecino. En el momento de hacer su ubicación, ellos no tuvieron en cuenta el peligro, los riesgos y amenazas que estos podían tener. Sin embargo, ahora que ellos están en esta población, lo que queremos es establecer estrategias en caso que se presente ya la inundación y socializar medidas preventivas ante la situación expuesta. Lo queremos hacer durante 6 meses. Nuestro objetivo general es el diseño de estrategias preventivas para la reducción y respuesta ante el riesgo por inundación y concientización sobre el manejo de residuos sólidos del asentamiento La Bendición de Dios del municipio de Maicao, Guajira. Nuestro objetivo específico es identificar las características, cómo están ubicados, dónde están ubicados, cuáles, para poder dar conocimiento de este riesgo, analizar las amenazas internas y externas que puedan afectar el asentamiento La Bendición de Dios y establecer rutas preventivas, capacitar y concientizar a los habitantes del asentamiento para que ellos puedan saber qué pueden hacer antes, durante y después en cuanto a una emergencia o al manejo de residuos sólidos. Se identificó el área de estudio para poder hacer tomas y análisis de datos. Se diseñó lo que era el planteamiento de estrategias preventivas y se va a hacer el proceso, pues se está haciendo el proceso de pedagógico en cuanto a las capacitaciones y la población. Es decir, que tenemos que hacer conscientes cómo pueden reaccionar estas personas antes, durante y después, cómo se va a hacer con talleres, visitas puerta a puerta, hacer simulaciones. Para darle continuidad a la exposición, hablaremos sobre el marco teórico de este proyecto. Actualmente en el asentamiento La Bendición de Dios no se ha hecho un proyecto acorde a las necesidades que ellos presentan allí. La norma y las leyes es la 1523-2012, por la cual se adopta la política de gestión de riesgo de desastre. Ahí encontramos el conocimiento, la reducción y el manejo que se debe de tener con respecto. Ahora entramos en materia sobre los costos de inversión que se tendrán en el proyecto. Tenemos un costo total del proyecto de 2.212.500, que se ve reflejado ahí: el transporte, papelería, hidratación, alquiler de sillas, alquiler de mesas. Ahí hay una cantidad y un valor unitario por cada artículo. Financiación del proyecto. Este proyecto va a ser financiado con recursos propios. Recursos propios quiere decir con nosotros mismos. Bueno, mi nombre es Luis Camargo Polo, del programa técnico de búsqueda y rescate, y voy a hacer continuidad a nuestra exposición en cuanto a nuestro proyecto. Entonces, esta es la consolidación de la información que pudimos recopilar en el barrio La Bendición de Dios, en el asentamiento La Bendición de Dios, donde se puede observar que existe una gran tasa de afectación directa en cuanto a las personas que residen en este recinto, en este asentamiento, y que solo un 20% de toda esta población no es directamente afectada, pero también tiene su grado de afectación. Entonces, ¿de dónde sale esta problemática?
Resulta que hace años atrás, más o menos en el año 2013, nuestro vecino país, Venezuela, presentó una problemática política y los ciudadanos venezolanos decidieron pues migrar hacia países que les dieran como la oportunidad. Y Colombia, por ser tan vecino a Venezuela, fue uno de los países que más migrantes recibió, personal migrante y colombianos retornados. Estas personas pues se hicieron alojamiento o vivienda en lugares de alto riesgo, construyendo así en una zona donde eh, era muy peligroso construir, pero no acataron medidas correspondientes para contrarrestar este tipo de situación. ¿Qué sucede? Que ellos construyen sus alojamientos o sus estancias dentro de un arroyo que cuando estamos en temporada de lluvia, obviamente el arroyo tiene su caudal y pues sube y causa infinidad de afectaciones en cuanto a esta población que está allí residiendo. Actualmente este es el panorama que se presenta en el municipio. En ese asentamiento en especial podemos observar cómo el agua llega hasta cintura de las personas y ha causado ya o lleva una tasa de mortalidad alta porque ha causado varias muertes entre personas de adulto mayor y niños. Porque así como hay estancamientos de agua, también hay corrientes que llevan a las personas hasta su muerte. Entonces, son asentamientos que se crearon en una zona de alto riesgo y que a través de una capacitación, una concientización de qué hacer antes, durante y después de cada una de estas eventualidades, se puede mitigar o aminorar ese riesgo que corren estas personas viviendo en este tipo de asentamientos de alto riesgo. Este proyecto es innovador debido a que a través de la capacitación nosotros podemos llegar a cada una de estas personas induciéndole en ese conocimiento de qué hacer en el antes, el durante y el después, así como podemos contribuir directamente a que ellos mismos a través de una buena reubicación de sus residuos sólidos puedan mitigar esos riesgos por inundación, ya que este es uno de los factores que más agrava esta situación de inundación en este asentamiento. Entonces, teniendo este proceso de conocimientos, ya podemos darle como esa reducción en cuanto a los factores de riesgo que afectan directamente a este asentamiento, así como también tener como ese control de qué hacer después o durante la amenaza para así no contribuir más al riesgo, sino que aminorar en lo más posible estos factores que están agravando la situación. ¿Por qué es innovador y pertinente este trabajo? Es un proyecto innovador ya que es visible hacia las estrategias que queremos llegar a tener con el asentamiento, con las diferentes charlas pedagógicas que vamos a tener dentro de ellos y hacer el primer proyecto en beneficio y en pro del asentamiento de la bendición de Dios, entonces es innovador por eso. Y pertinente porque hace pertinente más óptima para atender la emergencia que allí se está dando. Gracias. Continuidad con el proyecto, pues, en cuanto a los componentes disciplinarios y las competencias y conocimientos, estamos integrando lo que es gestión ambiental y búsqueda y rescate. Estamos articulando gestión ambiental con esto de manejo de residuos sólidos para aminorar todos estos riesgos que contribuyen con sí cada uno de estos factores por los cuales se dan las inundaciones, por el represamiento de los malas disposiciones de los residuos sólidos. Y en búsqueda y rescate estamos dando como esa capacitación de qué hacer en cuanto estemos enfrentando la emergencia y qué hacer en un después de la emergencia. Y como dando esas pautas de esos lugares de riesgo en los que se pueden encontrar y que existe también aquella fórmula de riesgo que nos dice que una amenaza más una vulnerabilidad es igual a un riesgo, que si no se trata puede llegar hasta una emergencia.